Cáncer, bienvenido a tu lectura semanal del 16 al 22 de septiembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, dale click allí, activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios, cuéntame de ti, déjame saber tu nombre, el país en el cual te encuentras para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente, recuerda dejar tus deditos para arriba, tus likes y compartir este video. De esa manera me demuestras que te gustan los videos semanales y los continuaré haciendo. Al final de esta lectura va a haber una pregunta interactiva de sí o no, así es que quédate conmigo hasta el final para que tú puedas hacer tu pregunta y que tus guías espirituales te envíen una respuesta de sí o no para ti. Las energías que vas a tener esta semana del 16 al 22 de septiembre, guerrero de Cáncer, te sale la carta del estrés. Prepárate porque va a ser una semana bastante pesada para ti, va a ser una semana en la cual vas a sentir de que todo se te está acumulando. Una semana en la cual tú podrías estar teniendo que realizar muchas cosas a la vez, encargarte también de familiares, seres queridos, hermanos, hijos, mascotas, tus propios estudios, tu trabajo, que vas a sentir tal vez que quieres explotar. Tranquilidad, no te vayas a estresar desde ya. Lo bueno es que estás recibiendo este mensaje un poco antes, así que puedes planificar, puedes organizarte. De todas maneras, aunque en estos instantes sientas que no es necesario, conversa con alguien que pueda ayudarte a cuidar tu hogar, a limpiarla, a limpiar tu hogar, a limpiar la casa, que pueda ayudarte con tus hijos, cuidándolos, alguna niñera, algún familiar que pueda ayudarte con eso. Así que empieza a buscar la manera de cómo puedes resolver esa situación. Por eso es que a mí me gusta darte el mensaje que envían tus guías y mis consejos también para que sepas entonces cómo puedes prevenir esta situación. Que la carta te indique de que viene una semana de mucho estrés, de mucho trabajo, de mucha situación de presión, no quiere decir que sea de esa manera que tú tengas que simplemente entregarte y bueno, que venga todo el estrés. No, empieza a planificar desde ya para que esa situación cuando se dé no sea tan pesada para ti y tengas a personas como en stand-by, que tengas a personas ahí esperando nada más que tú les digas, mira, está pendiente esta semana porque tal vez voy a necesitar que me ayudes este día o el otro día con algo, para que me ayudes en la casa, para que me ayudes recogiendo a mi hijo, a nuestro hijo, con tu pareja o con tus familiares, para que estén pendientes de eso. Y entonces, si lo haces, ya verás que la semana, por más pesada y por más estrés que venga encima para ti, va a ser mucho más manejable porque ya planificaste. Así que esto te habla de que viene una semana pesada, con muchas cosas que vas a tener que hacer, que algunos de ustedes tal vez ya tengan claridad con respecto a esto. Entonces, organízate. Porque si lo haces, te organizas, planificas, pides ayuda, verás cómo esta semana entonces es mucho más relajada y mucho más tranquila para ti. Por eso es que esta carta te indica, cuidado, viene estrés, vienen muchas cosas que vas a tener que hacer, pero te lo damos desde ya para que puedas de esa forma entonces buscar un balance perfecto en tu vida. Para otro grupo de ustedes, recuerden que estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si no te identificas con la lectura, pues entonces tranquilo, puedes escuchar tu signo ascendente o en la descripción está la información de cómo obtener una consulta privada conmigo. Como te decía, para otro grupo de ustedes, esto puede ser que personas a tu alrededor van a estar pidiéndote favores a ti. Entonces, guerrero de Cáncer, si está dentro de tus posibilidades brindar esa ayuda sin descuidar lo tuyo, sin echarte más peso en tus espaldas, pues entonces con todo el gusto del mundo, bríndale esa ayuda a tus familiares, a tus seres queridos. Pero si ya tú tienes demasiadas cosas en tus manos que hacer, no te vayas a comprometer con alguien solamente diciéndole que sí, yo te ayudo, tranquilo, dale, yo te ayudo, me avisas en la semana. Mucho cuidado con eso porque cuando venga la semana esa persona va a contar contigo y se te puede formar un problema. Entonces, si no está dentro de tus posibilidades, en vez de decirle que sí a la persona y luego quedarle mal, dile, lo siento mucho, esta semana es muy pesada para mí. Es más, te iba a pedir que me ayudaras tú a mí. Atención con esas energías. Si estás, guerrero de Cáncer, trabajando, ¿cuál es el mensaje que sale para ti? Por aquí creo que se había volteado una carta. Bueno, nos vamos a quedar con esta. Te sale la carta del emperador. Efectivamente, grandes responsabilidades que van a llegar a tu vida.
Habla también como si un jefe, una persona, un supervisor, un jefe, una persona que tiene una posición importante en el trabajo, no va a asistir a trabajar durante esta semana. Va a tener algún inconveniente o va a tener que salir urgente y te va a dejar a ti encargado del restaurante, del negocio, de la empresa, de la oportunidad laboral que tú tengas en este instante. Y allí, cuando eso suceda repentinamente, tú no vas a saber qué hacer porque tal vez tu trabajo no está culminado o no está al día. Así es que empieza a colocar tu trabajo al día, no dejes nada para más tarde o para el día de mañana. Si lo puedes terminar hoy, termínalo el día de hoy para que cuando esta situación se dé durante la semana, entonces tú digas, ¡ah! Creían que me iban a agarrar de esa manera. J ya me lo había avisado y yo preparé todo y estoy listo. Perfecto, jefe, puede irse, yo me encargo. Todo va a estar bajo control. Así que mucha atención con eso. Puede ser que esto esté planificado o sea algo de repentino. Yo lo veo más que todo como una salida relámpago del jefe, que podría representar también que lo despiden o que renuncia. No lo veo tan dramático, pero está la posibilidad también. Y te va a tocar a ti entonces tomar las responsabilidades de esta persona. Puede ser un compañero de trabajo también que está en tu mismo nivel en la escala de la empresa. Simplemente que esa persona tal vez al irse va a pasarte sus responsabilidades a ti, o los jefes te van a tirar esas responsabilidades a ti, va a ser pesada la semana. Así es que a poner sus cosas al día para que cuando esto suceda tú estés preparado. Si estás buscando empleo, guerreros de Cáncer, voy a quedarme con la carta de la rueda de la fortuna. Y bueno, te voy a hablar acerca de esta también. Dicen aquí que estás buscando en los lugares equivocados, que estás tratando de conseguir empleo, pero estás buscando empleo en una farmacia, en una zapatería, en un restaurante, en una empresa de ventas, en una empresa de publicidad, en una empresa de ventas de mercancía internacional, pero que te estás esparciendo demasiado. Que tienes que buscar un nicho en particular, una área en particular. ¿En qué soy bueno? Soy bueno con la creatividad, pues voy a buscar trabajo en línea de publicidad, de mercadeo. Soy bueno con la comunicación, voy a buscar trabajos en radio, televisión, como vendedor. Y te enfocas allí. Pero veo que algunos de ustedes están como que buscando trabajo en muchas cosas a la vez y al final del día las cosas no te cuadran porque tus energías las estás dispersando demasiado. Busca por una línea de trabajo en particular. Esto también podría ser alguien que podría estar estudiando y que está confundido y no sabe qué carrera tomar en la universidad o qué carrera continuar en sus estudios superiores. Y está pensando entonces, ¿ahora qué hago? Me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta ser abogado, quiero ser doctor, pero quiero también estudiar veterinaria y también quiero estudiar publicidad, pero también quiero estudiar administración de empresas. Entonces hay personas que están en energías aquí con una confusión y habla en tus guías espirituales de que para que esa confusión termine, necesitas entonces enfocar tus energías en algo solo en particular. Que te enfoques en un área determinada y que en esa área busques su trabajo. Me acaban de decir tus guías contabilidad, por ejemplo. ¿Te gustan las finanzas? Pues enfócate en trabajos de administración de empresas, de contadores públicos autorizados. O terminar tus estudios con respecto a esto para que puedas conseguir trabajo allí. También me están diciendo tus guías de que a algunos se les podría presentar durante esta semana la oportunidad de hacer algún tipo de internado o pasantía. Y tal vez esto tenga que ver con números, que la aprovechen. Recuerda que más adelante viene la pregunta interactiva. Vamos a ver por ahora cuál es el mensaje para aquellos guerreros de Cáncer que están en una relación. Te sale la carta de la Reina de Espadas. Te habla de que durante esta semana tienes que comunicarte con tu pareja porque van a estar teniendo cierto como cortocircuito en cuanto a su comunicación, que no van a estar expresando su opinión y van a estar diciendo qué es lo que está sucediendo. Y algunos de ustedes, guerreros de Cáncer, están esperando que su pareja sea adivino o sea adivina y sepa qué es lo que tú estás pensando y qué es lo que quieres hacer, y eso va a ocasionar algún tipo de choque entre ustedes, que tienen que trabajar mucho más en la comunicación, especialmente si esta va a ser una semana de estrés para ustedes. Ok, guerreros de Cáncer, me acaba de caer un mensaje de parte de tus guías espirituales y me escuché y me dijeron, ¿podrías olvidar a tu hijo en el colegio? Esperemos que sea en el colegio y no sea en un lugar donde podría pasarle algo de gravedad.
Así que mucha atención porque alguno de ustedes podría pensar, ah, no, que mi esposo va a recoger a nuestro hijo. Pero tu esposo está pensando que tú vas a recoger a su hijo, al hijo de ustedes, pues. Y al final del día ninguno de los dos termina recogiendo a el niño o la niña. Así que mucha atención porque tienen que trabajar en la comunicación. Veo a un hijo que lo dejan olvidado. No es intencional, pero esto podría llegar a afectar a su relación porque ¿qué tal si le sucede algo grave al niño? Mucha atención con eso. Si estás buscando pareja, ¿cuál es el mensaje para ti, mis guerreros de Cáncer? Te sale la carta de el 4 de espadas. Te habla de que tienes que sanar. Tienes que curar tus heridas. Es una época para que estés relax, para que estés tranquilo, para que no te estés preocupando por las parejas ni por conseguir novio o novia. Ese no es el enfoque que tienes que tener en estos instantes. Algunos de ustedes han podido recientemente sufrir algún tipo de ruptura en el amor que todavía no has podido sanar, pero quieres utilizar ese término que dice un clavo saca otro clavo y lamentablemente en tu caso eso no va a funcionar, lo que te va a hacer es sentir peor. Así es que te están diciendo tus guías, tómate un tiempo para que estés solo, tómate un tiempo para recuperarte, para sanar, guerreros de Cáncer, y luego entonces ábrete nuevamente al amor, pero que en estos instantes no es conveniente, que tienes otras cosas a las cuales ponerle prioridad más que a una relación en estos instantes o buscar a una persona para que llene un vacío que tú deberías aprender a llenar por ti mismo primero, para luego entonces poder abrir tu corazón a ese hombre o a esa mujer que tú sientes es digna o digno de tu amor. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana, mi guerrero de Cáncer. Tienes el número 3, el número 2, el número 8 y el número 7. Recuerda que puedes hacer las combinaciones que más resuenen contigo. Podrías utilizar el 82. Esto podría ser también una persona que haya nacido en 1982 o que tenga 27, 28 años para algunos de ustedes. El 37, el 73, me gusta el 27 y el 82. Esos son los números que me gustan a mí. Tú puedes hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Y el día de la suerte para ti, guerrero de Cáncer, esta semana un día cargado de energías positivas donde puedes estar tranquilo y empezar a manifestar, va a ser el día miércoles. Muy atentos con las energías de este día porque van a ser muy positivas para ti. Viene la pregunta interactiva. Mientras piensas en tu pregunta, dale clic al botón de suscribir, dale clic al botón de me gusta y comparte este video con tus grupos de WhatsApp, con tus amigos en Facebook, para que entonces eso me indique que te gusta este video y yo continúe haciendo estas predicciones semanales. ¿Listos? Recuerda hacer tu pregunta de sí o no. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. Pero dejas algo atrás. No te enfoques en eso del pasado. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Muy bien. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.